Seguro te ha pasado que quieres decir algo que es sumamente importante y sumamente valioso, pero cuando lo dices te sale terrible y sale el resultado completamente lo contrario de lo que hubieras estado deseando. Y eso es porque te hace falta asertividad. ¿Qué es la asertividad y cómo podemos mejorarla? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. La asertividad, por lo general, se define como esta habilidad que se puede tener para expresar las emociones, opiniones o pensamientos de una forma respetuosa y que sea adecuada para cada situación, ¿no? Que eso es muy importante. Y es una posición mental desde donde también se toma mucho en cuenta quién es la otra persona. Se toma el contexto, la situación, cuál es el mejor tiempo, cómo utilizar mejor las palabras para que la otra persona entienda mejor este mensaje, para que pueda realmente contactar con ello. Eh, Esta definición solamente habla como de un aspecto comunicacional muy chiquito, cuando en realidad hablamos de muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicarse, es importante también pensar que esta asertividad habla de una forma que sea de comunicación, pero también de una comunicación honesta, ¿no? En esta comunicación honesta es muy importante tratar o buscar que no sea agresiva, que a la vez sea suficientemente amable, pero que también pueda ser firme, ¿no? La asertividad podríamos decir que hay como diferentes niveles y que hay otras formas también de ser asertivos, no solamente de tener comunicación asertiva, sino de ser asertivos y como vemos engloba muchas más cosas que solamente el hecho de la comunicación, de qué es lo que se está diciendo. En este ser asertivo estamos hablando de que se engloban muchas más habilidades, muchas más constructos que tienen que ver no solamente con la forma en la que nos expresamos, que no siempre es la más asertiva, pero buscamos sobre todo una actitud que hable de la manera en la que te relacionas con los demás, que es muy, me gusta pensarlo como en una forma como muy artesanal, porque es a medida, es primero darme cuenta, como hemos visto y como hemos trabajado, cuando hablamos de el no dar por sentado a la otra persona, es nueva persona, nuevo momento, nuevo lugar. ¿Qué es lo que estoy viendo de ti en este momento? ¿Quién eres tú en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y como hablábamos en estos, en otros videos acerca de poder encontrar el mejor momento y poder ayudarnos como estos super comunicadores a detectar qué es lo que la otra persona, en qué nivel de conversación está y poder como juntarnos o poder como emular esta conversación, este nivel de conversación, también eso es muy importante. Por eso, como ves, vamos en un constructo que se va como creando y construyendo constantemente para buscar este ideal que todos queremos y que es comunicarnos mejor, obviamente, ¿no? Entonces, eh, hablamos de ser asertivos como un estilo de vida que habla de honestidad, que habla de respeto, que habla del sentido de justicia, ¿no? También que es importante cuando hablemos que se incluya la justicia, donde podemos hablar de manera como ecuánime, ¿no? También un poquito desde ese lugar. Entonces es importante buscar tener más bien conductas asertivas, ser personas asertivas, ¿no? Y cuando pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, lo que queremos primero a nivel terapéutico o práctico, pragmático, es evaluar en qué momento, en qué lugar está nuestra comunicación, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo ahora versus para saber cómo lo quiero hacer después? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces paso como metas intermedias para llegar a esta meta, que es lo que queremos ser, que es esa comunicación asertiva, ¿no? Entonces, pensemos que es importante primero evaluar para poder establecer también estas formas de querer comunicarnos. Y en ese sentido pensamos que hay, o podemos definir a la comunicación como de 4 formas o de 4 estilos principalmente, y es importante que tú definas en cuál de estos estás para que puedas ver qué pasos puedes dar para transitar hacia esta comunicación y esta actitud de ser asertivos. Está el estilo pasivo, que son personas que no defienden sus
sus propios derechos, que priorizan y que defienden a los demás, que no se expresa verbalmente en cuestión emocional, ¿no? Ni tampoco sus sentimientos porque le da miedo, le da pena, ¿no? Se invalida en ese sentido a sí mismo o misma y tiene esta sensación de que lo que piensa o siente no va a ser importante, a nadie le va a importar, entonces para eso mejor no lo dice. Por ejemplo, algunos de mis pacientes en este nivel dicen, es que no sabría qué decir, ¿no? Es que lo que yo tengo que decir no es importante, ¿no? Y es esta idea de mejor no lo digo, ¿no? Mejor no digo nada, aunque tenga ideas valiosas. Y puede estar relacionado con conceptos como hemos visto en el pasado, como la timidez o la introversión, pero no necesariamente. Y suelen utilizar, por ejemplo, palabras como no te preocupes, no es importante, quizás, perdón. El perdón lo utilizan muy continuamente, ¿no? Es no te quiero molestar, ¿no? No quiero ser una carga, puede ser otra palabra. Y todo esto también va acompañado con un lenguaje verbal que habla de ocultarse a sí mismo, que habla de no me veas, que habla de no quiero ser notado, ¿no? Y este tipo de comunicación pues tiende a generar tensiones, frustración, resentimiento, ¿no? Generar sensaciones de ansiedad, de tristeza, de culpa o de rabia por muchas veces no poder decir las cosas que sí les gustaría decir o sentir que los demás no los toman en cuenta, ¿no? Porque aunque son ellos mismos quienes se censuran ante los otros, también es esta idea de sí tengo a veces cosas que decir, sí me gustaría poder hacer o decir ese tipo de cosas, y sin embargo, por la razón que sea, no lo hago, ¿no? Otro tipo de comunicación también importante es la comunicación agresiva, ¿no? Y la comunicación agresiva es aquella que, digamos que es su opuesto, y esta es únicamente a través donde respeta y solamente le importan sus propios derechos, donde no respeta a los otros, donde constantemente puede ser como interrumpir, ¿no? Se expresa de una manera como muy hostil, no tiene en cuenta los sentimientos de los demás, no hay, podríamos pensar que no hay una comunicación a través de la empatía o de un proceso de mentalización. Y también se expresa mucho en emociones como muy intensas, tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo, ¿no? En general tiende a querer expresarse más para denotar poder, para denotar molestia con algunos temas en específico. Y en el lenguaje verbal puede decir como cosas como deberías hacer, ¿no? No tienes idea de esto, ¿no? Te descalifican, podría decir deberías de hacerlo así, ¿no? O sea, ya te están imponiendo, debes de estar bromeando, ¿no? O no puedo creer lo que acabas de decir. O sea, es una comunicación muy tosca, muy lastimosa hacia otras personas, poco empática, ¿no? En el lenguaje general como de su cuerpo, en el lenguaje no verbal, al contrario de la mirada o del lenguaje de comunicación pasiva, esta es como muy intensa, te mira a los ojos, te hace el ceño fruncido, ¿no? Ocupa mucho espacio, es como muy abarcativo, como que te come incluso como tu propio espacio. En ese sentido también es como este nivel de agresión, o sea, es un comportamiento como muy abierto, como muy de testosterona, diríamos desde las neurociencias, ¿no? Es una expresión muy dura, un volumen de voz elevado, suele hablar muy rápidamente, ocupa bastante espacio, repito, en el entorno, ¿no? Utiliza gestos como de amenaza, ¿no? Así, puño, grosería, o sea, como muy rudo. Y también puede ser como golpes en la mesa, posturas como muy rígidas, o sea, que genuinamente tú lo ves y dices, mejor no le llevo la contra a esta persona porque no sé cómo vaya a reaccionar, ¿no? O sea, lo que provoca en el otro es una sensación de miedo, y donde el enojo, ¿no? Como hemos visto en otros videos como el señor enojo, ¿no? O el enojo y la masculinidad, es una forma de defenderse, de mostrar una actitud como de mayor fortaleza para no contactar con otros sentimientos, también de ahuyentar a las personas. Y luego tenemos al estilo pasivo-agresivo, ¿no? Que es un poco estas dos mezclas donde no defiende sus propios derechos, pero trata de respetarlos por medio de mecanismos como la manipulación o el chantaje
para impedir que la otra persona imponga los suyos. Entonces, desde abajo, ¿no? Sintiéndome abajo y como que no rompo un plato, utilizo palabras y formas de ser muy fuertes que afectan al otro, que el otro se queda como muy confundido y entonces termina de alguna forma cediendo a mis caprichos. Entonces, al no darse cuenta de que utiliza permiso para expresarse, siente rabia, frustración, sensación de injusticia, ¿no? Y todo eso lo va traduciendo en formas de manipulación, donde utiliza al otro para hacerle sentir culpa o castigo, ¿no? Y incluso habla de sentimientos como de venganza. Y bueno, esto no se ve, ¿no? Es una forma que está como escondida o velada y suele utilizar palabras como tú verás lo que haces, bueno, yo no sé tú, ¿no? Tú nunca tomas lo que yo te digo en cuenta, ya no sé para qué me preguntas, ya no te molesto más, ¿no? No me pasa nada, ¿no? Todo está bien, haz lo que quieras, ¿no? Esa también es muy típica. Y su lenguaje físico, su lenguaje no verbal, suele ser como una mezcla entre lo pasivo, pero al mismo tiempo en lo agresivo, y depende de con quién interactúa, ¿no? Eso como que se va como moldeando. La idea es como victimizarse y hacer sentir al otro la idea de culpa. Y bueno, sin caer en estereotipos, ¿no? Ni en lugares como fijos de lo que podría hacer o decir, ese tipo de comunicación suele ser más en aquellas personas que no han trabajado su enojo, ¿no? Mientras que el agresivo suele ser más de hombres, el pasivo puede verse en hombres y mujeres o en personas que han sido mucho tiempo o han estado por diferentes razones menospreciadas en la sociedad, o en sus casas o en sus vidas personales. Este lenguaje de lo pasivo-agresivo tiende más a estar con mujeres que, al no saber de qué otra forma poder mostrar autoridad y sentirse mal con su propia autoridad, con sentimientos como el enojo, ¿no? Utilizan este lenguaje. También es muy típico de repente de las mamás latinas en general y de muchas otras personas, ¿no? Y finalmente, a lo que queremos llegar, que es el estilo asertivo, que lo podemos definir como que defiende y respeta sus derechos, pero también respeta los de los otros, ¿no? Se comunica teniendo en cuenta las emociones y los derechos, tanto propios como ajenos, y expresa de forma honesta sus opiniones sin imponerlas ni invalidar las de los demás. Entiende la libertad propia y la libertad también del otro. Entonces, por ello, no confunde asertividad con derecho a decir todo lo que piensa, ¿no? O sea, cuando hablamos de asertividad, de repente se confunde con honestidad bruta, por ejemplo, ¿no? Y utiliza palabras y en general se comporta de una actitud con mucho respeto, ¿no? Y habla como de yo creo que, me gustaría, quiero, hagamos, te propongo, me pregunto si, ¿no? O sea, como no hay una imposición, sino más bien hay como una pregunta, hay una invitación, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? ¿No? Y de repente cuando hablamos de asertividad, de repente se nos olvida que también aquí, claro que está el tema de los límites, y en los límites está antes de contar algo, yo requiero saber si tengo tu permiso para llenarte de toda esta conversación, ¿no? Oye, me pasó algo feo en el trabajo, ¿puedo contarte? ¿No? Ese puedo contarte es una forma asertiva donde la otra persona te va a decir, mira, sí quiero escuchar, pero en este momento estoy muy ocupado, me gustaría prestar toda la atención posible para ti. Entonces, ¿por qué no me das 10 minutos o déjame terminar esta tarea o ayúdame a terminar esta tarea y luego me cuentas todo esto, ¿no? O sea, no hay mi actividad es más importante que la tuya, es justo porque como quiero ayudarte, ¿no? Porque como quiero escucharte, ¿no? Quiero hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, eso que acabo de hacer es una técnica que es hacerle saber los beneficios a la otra persona, ¿no? En cuestión de límites. Llega, por ejemplo, tu mamá a tocarte la puerta, lleva a tu mamá a abrirte la puerta, ¿no? No toca y trae llaves, llega a tu casa y entonces para ti puede ser incómodo y no sabes cómo decirle, oye mamá, sí tienes llaves de la casa, pero no es para esto, ¿no? Es como, oye, me hubiera gustado que me llamaras antes de llegar porque quiero, ¿no?
poder ponerte toda la atención que tú mereces y necesitas, y me gustaría como estar preparada para cuando tú llegaras, y además de esta forma nos evitamos que tú te encuentres en una situación que me encuentres a mí con mi pareja, o que me encuentres en un momento que para ti pueda ser incómodo. Es decir, te estoy presentando a ti los beneficios de uno de mis límites, ¿no? Que eso es lo importante. Los límites no son para castigar al otro, los límites son para poder tener una mejor conversación, una mejor comunicación, una mejor relación con los otros. Hablan sobre nosotros con los otros. Entonces, en su lenguaje no verbal, estas personas que son asertivas miran directamente a los ojos, pero es una expresión tranquila, es una expresión que invita, que es relajada, ¿no? No es así, ¿no? Que es como súper tensa, sino es una mirada como relajada, como que invita, donde se vulneran también ellos, ¿no? Es una posición abierta, donde está como dispuesta a recibir, también dispuesta a dar, ¿no? No hay una posición de yo soy más que tú o menos que tú, ¿no? Es una mirada que está incluso como sintonizada de manera como inconsciente con la tuya. Y bueno, una vez que identifiques en qué nivel de comunicación de estas 4 que te acabo de presentar estás, entonces ya podemos tener un objetivo final, ¿no? De que queremos ser asertivos, de que esta es la comunicación que queremos tener, y entonces podemos ir trabajando en cómo gestionar esta comunicación, ¿no? Que tenemos ahora para así lograr la que queremos. Entonces, antes de eso, es importante también que tomemos las circunstancias, las características que tienes, y que en realidad funcionamos de maneras distintas, y que la asertividad en mí, ¿no? No se va a ver como la asertividad en ti. La asertividad es algo que tiene que ver con que sea auténtico para ti, y que también depende de la otra persona, repito. O sea, puede ser muy asertivo con Pedro, pero a lo mejor con Juan no. Y eso también tiene que ver con muchas cuestiones psicodinámicas. Por ejemplo, hace poco yo platicaba eso con mi mamá, y me daba cuenta que con ella era la persona que más amo en mi vida, pero con quien menos asertiva soy. Y eso no por qué decir porque yo sea súper mala comunicando, en general creo que soy bastante buena, pero con ella el nivel de confianza y la dinámica que tenemos, que hemos generado hasta ahora, no siempre lo ha permitido. Es tan constante que implica un ejercicio muy fuerte, y eso claro que implica energía, ¿no? Entonces no ha llegado a ese punto donde yo sea tan asertiva que incluso con ella, ¿no? Muestre todo mi repertorio de asertividad. Y claro que me mueven muchas otras cosas emocionalmente que no siempre son fáciles de manejar. Entonces, una vez que veas dónde está y cómo has hablado de algunas creencias que tienes también con respecto a la comunicación, ¿no? Con respecto a de qué manera te tienes que comportar, de qué manera es tu estilo también de personalidad, entonces puedes hablar, y podemos hablar de otras cosas que también están relacionadas con la asertividad, que tiene que ver con nuestros valores, ¿no? Nuestros valores, nuestros principios. Y para ser personas asertivas, ya no solamente de un nivel comunicacional asertivo, entonces es imprescindible que entre estos valores para ti esté el respeto, la justicia, la amabilidad. Estas son como inherentes a ti, o deberían de ser inherentes a ti, y por eso es importante primero trabajarlas en ese nivel interno, para que entonces simplemente la comunicación asertiva sea una expresión de eso, ¿no? O sea, esa expresión de la honra que le das al otro, de la atención, de la importancia que le das al otro. Entonces, por lo tanto, también es importante primero que reflexiones cuáles son tus valores con respecto a los otros, cuál es ese lugar mental desde donde te estás comportando, ¿no? Esos principios, esos comportamientos que te van integrando, que también es importante que también sean asertivos, ¿no? Por lo tanto, también es importante que tomes en cuenta pues, la cultura en la que fuiste educado, tu nivel de educación, ¿no? No porque sea más o menos, sino más bien porque como todo esto va influenciando e impactando en la forma en la que te vas a comunicar mejor con determinadas personas. Si, por ejemplo, viene un argentino o un español que tiene una comunicación mucho más directa a la de los mexicanos, para nosotros como mexicanos esa comunicación no nos va a parecer asertiva, ¿no? O si se encuentra o se topa, por ejemplo, alguien del norte del país, de México, que tiene una comunicación incluso con bastantes groserías o mucho más tajante, más dura, más seca, con alguien del centro, ¿no? De Ciudad de México, de la zona de
interlomas, probablemente su estilo comunicacional sea distinto y choquen entre ellos. Por lo tanto, también es importante trabajar esas diferencias, pero en el fondo puede que lo que exista es el respeto y esos valores que sí están en común. Entonces, vemos como si fuera un iceberg, ¿no? Y en la punta del iceberg vemos unas cuestiones que tienen que ver con los comportamientos y abajo hablamos de todas las actitudes, de todas las emociones, de los valores, de las prioridades que están con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes problemas de asertividad, probablemente no tiene que ver solamente con la forma en la que te comunicas, sino cuáles son tus valores, qué es lo que en otras formas o en otras palabras siempre te enfatizo, que es a trabajar con tu corazón, porque desde ahí estás pensando, a trabajar con tus valores, a trabajar con tu forma de ver el mundo. Si yo creo que todo el mundo me está queriendo agredir, probablemente mi comunicación va a estar también pensada en ese nivel y va a ser una comunicación agresiva, ¿no? O si yo pienso que yo soy poco, que yo no merezco ser escuchado, mi comunicación va a estar en un estilo pasivo, ¿no? Entonces yo puedo cambiar mi comunicación y hacer un esfuerzo enorme por cambiarla afuera, pero si no cambio lo que está motivando esas creencias internas que tienen que ver conmigo y la comunicación, entonces es muy difícil que yo solamente imposte, ¿no? Que solamente finja o pretenda ciertos comportamientos, ¿no? Entonces una persona con comunicación asertiva sabe que también respetar a alguien no puede ser o no solamente va en la idea de querer que te haga un favor o querer eh, que quedar bien con la otra persona, sino habla de un estilo que va impregnado en tu forma de ser, esa amabilidad, ese respeto, ese intento como de ver, ¿no? De ver a la otra persona en su humanidad, ¿no? Y que por lo tanto merece ese respeto, merece esa cordura, merece esa empatía que tú puedes prestar, ¿no? Entonces, al hacerlo, trabajar todos estos derechos, ¿no? Que también están ahí implícitos, que tiene que ver con relacionarte así con cualquier persona, con la persona que te ayuda en casa, con tus subordinados en el trabajo, con tus hijos, con cualquier persona, ¿no? Es en este nivel, hablamos de ser asertivos. Esto va a ir generando como cambios a nivel, como decimos, dominó, ¿no? O sea, una secuencia constante donde eventualmente esta va a ser una manera sostenida y sostenible para poder tramitar en el tiempo. Entonces vamos a seguir hablando un poquito más acerca de algunas características de la asertividad. Espero que te ayude para poder detectar en qué nivel de comunicación estás y cómo puedes cambiar.